Hoy en La Reina Roja, en esta Reina Roja de confinamiento un poco extraña, quiero presentaros dos iniciativas que me parecen realmente extraordinarias. La primera de ellas, la Capella University, la Universidad Capella en Estados Unidos, tiene un sistema realmente revolucionario de cómo los estudiantes van matriculando sus asignaturas, porque básicamente en lugar de matricularlas lo que hacen es suscribirse. La primera universidad con suscripción. El estudiante matricula todo aquello que cree que puede aprobar ese semestre. Y si se le queda algo pendiente, el siguiente. El segundo caso, un caso también relevante, el caso español, la Universidad de Mondragón, una iniciativa que hace ya muchos años generó uno de los primeros modelos educativos singulares del mundo, el modelo Mendeberry, donde dibujaban un perfil de estudiante egresado. Ellos le han dado una vuelta a esto últimamente y han generado un tipo de estudios que llaman LANE, que son los estudios centrados en la experiencia del estudiante, no en clases teóricas, sino en cómo vamos a crear una empresa. Esa es la manera de enfocar en los estudios de empresa en la Universidad de Mondragón. Crearla, no explicarla. En una sociedad cada vez más competitiva e inestable, la capacidad de adaptación es fundamental. Las universidades, centros clave para el progreso y el empoderamiento, lo saben, y las más innovadoras han hecho de la necesidad virtud, colocando la flexibilidad en el centro de su docencia. Por ejemplo, en Capella University, cada estudiante escoge el número de semanas que necesita para el aprendizaje de una asignatura, lo que optimiza su tiempo personal y favorece la conciliación laboral y familiar. Con más de 2.000 cursos en oferta, la universidad evalúa por competencias, priorizando el aprendizaje práctico. En Euskadi, la Universidad de Mondragón es un ejemplo de centro pionero vinculado al territorio y abierto al mundo. Su revolucionario modelo Mendeberry pone el foco en el desarrollo personal del estudiante para formar a profesionales sensibles y comprometidos con la transformación de la sociedad. Su último éxito, el grado LANE, es un caso único de emprendimiento basado en experiencias prácticas y en equipo. Somos una de las primeras universidades online de los Estados Unidos. El objetivo siempre ha sido cómo ayudamos a los profesionales en activo a acceder a programas de grado de alta calidad para que puedan avanzar en su profesión. El conocimiento está cambiando deprisa, las profesiones están cambiando deprisa y la gente tiene que estar al día. Tienes que tener 24 años para entrar en Capella o tener créditos activos para ser admitido. Nos hemos centrado en 3 áreas principales para todo nuestro trabajo. Primero, tiene que ser profesionalmente creíble y relevante. Todos nuestros programas se alinean con las necesidades de la economía. Segundo, tiene que ser flexible. Tenemos que crear oportunidades para adultos en activo para añadir la educación en sus vidas de manera que puedan comprometerse, invertir y aprender, pero que también les permita mantener su trabajo y cuidar a sus hijos y a su familia. Y finalmente, que sea económico. Basamos todo nuestro currículum en competencias. Una competencia consiste en 3 partes que están interconectadas: conocimiento, disposición profesional y habilidades. El estudiante tiene que demostrar esta competencia a varios niveles de profundidad y experiencia a lo largo del curso. Utilizamos lo que llamamos evaluación auténtica. En otras palabras, pedimos a los estudiantes que demuestren las competencias pidiéndoles que hagan cosas que deberían hacer si tuvieran un trabajo que requiriera esta credencial. Tenemos 2 formatos de entrega. Guided Path es un modelo online tradicional. Tenemos trimestres de 10 semanas y los alumnos cada semana participan en un debate o en alguna tarea en formato asincrónico con su tutor y con sus compañeros de curso. Hay fechas de entrega que fijamos nosotros en nuestro calendario y el estudiante tiene que adaptar su vida para cumplirlas. FlexPath es un poco diferente. Nos centramos en las propias competencias. Lo llamamos modelo de evaluación directa. Tienen que diseñar un plan.
Trabaja en los materiales del curso para prepararse para completar la evaluación auténtica. Lo fundamental para el equipo docente es trabajar en el retorno, en el feedback, porque en el modelo FlexPath, por ejemplo, un estudiante puede completar una actividad y tenemos la rúbrica. Es muy importante la interacción entre el docente y el estudiante, porque el docente manda todo el retorno con las características y a partir de eso el estudiante vuelve a entregar la actividad esperando que haya una mejoría. Es fundamental que el docente esté muy cómodo y se sienta seguro de cómo poder comunicarse a partir del retorno, porque esa es como la clave para tener esta relación dinámica entre el estudiante y el docente. Tienes que pasar todas las competencias a un nivel excelente. Así que no hay margen para descolgarse. Pagas una suscripción de 12 semanas, durante las cuales puedes completar satisfactoriamente tantos cursos como quieras. La UNI como tal se crea en el 97, justo en los albores de la Declaración de Bolonia. Y entonces es cuando se dibuja el modelo educativo Mendeberri, en el año 2000-2001. Fuimos la primera universidad que nos adaptamos, porque ya llevamos todo el recorrido con Mendeberri de competencias y demás. Entonces dijimos, a ver, hay que aprovechar también esta oportunidad para repensar un poco pues, cuál es el rol futuro de nuestra sociedad, de nuestro tejido cooperativo. Identificamos pues esta metodología Team Academy en Finlandia, en la Universidad de Jyväskylä, y dijimos, tenemos la pedagogía, tenemos las ideas, tenemos el proyecto cooperativo. Eso sí, hay que adaptarlo muy a nuestra realidad, al contexto de la experiencia cooperativa. Y ahí es donde le damos nuestra señal de identidad, pues haciendo que el aprendizaje sea un aprendizaje en equipo, relacionándolo muchísimo con los proyectos empresariales que hay en nuestro entorno. Ahí es cuando surge Lean, que es una metodología de aprender haciendo, donde los estudiantes crean sus propias empresas y hay 3 elementos que son parte de lo que es el proyecto de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje individual con lecturas, seminarios y todo lo demás, el aprendizaje en equipo y luego está la propia empresa, ¿no? Llegó el 2014 y dijimos, bueno, de Mendeberri original 2000 han pasado muchas cosas, tenemos que pensar algo diferente. Vamos a tener una sociedad cada vez más desigual, con unos retos climáticos de un orden impresionante, retos sociales, envejecimiento, una globalización. Para que un estudiante sea capaz de enfrentarse desde su profesión y desde lo personal con garantías de estos retos, ¿cuáles son los rasgos? ¿Vale? Y eso es el proyecto educativo. Con la metodología de Design Thinking, que era la que estaban utilizando también en Stanford, por ejemplo, cuáles eran un poco los rasgos, ¿no? De un proyecto de la educación superior a futuro. Y ahí dibujamos 6 ejes, el multicomunicador, aprendiz flexible, aprendiz activo, tener objetivos personales, cooperativo, ciudadano del mundo. Entonces, eso serían un poco como la misión. Los profesionales, exalumnos nuestros, todos decían, es importante la formación técnica, la más profesionalizante, pero queremos a buenas personas. En euskera hay una palabra que se llama atorra. Atorra puede ser comprometida, fiel, honesta. Berrikuntza Factoria nace del Ayuntamiento de Bilbao, nos pone encima de la mesa la posibilidad de que ellos quieren revitalizar la ciudad y necesitan el conocimiento. Entonces creamos, digamos, ese concepto de Berrikuntza Factoria de 3 capas, donde tenemos emprendedores sociales, la ciudad abierta emprendedora, los estudiantes en formación y las empresas consolidadas.